Cuando el señor Miguel entró en la consulta esa mañana, llevaba en la cara la misma mezcla de miedo y orgullo que suelen traer los hombres que han vivido mucho y todavía quieren contar su historia. Me dio como una corriente en el cuello, dijo, pasando la mano por la zona con una torpeza que delataba la sorpresa. Se me subió la cabeza, me latía fuerte y pensé que me iba a caer. Lo acompañaba su hija, que había dejado la bolsa en la silla y no apartaba la mirada. En mi experiencia clínica, esas palabras, corriente, latido intenso, sensación de empuje, se repiten a menudo antes de que una persona mayor sufra un episodio vascular agudo. Por eso hoy quiero contarle qué pueden indicar esas señales, qué hay detrás de ese latido y sobre todo una técnica muy breve y suave que en condiciones seguras y con las debidas precauciones puede ayudarle a calmar en segundos una reacción fisiológica que aumenta el riesgo de un episodio vascular. Al final, sabrá dónde colocar dos dedos, cómo hacerlo sin ponerse en riesgo y cuándo, insistiendo siempre en que esto no sustituye la valoración médica. Si encuentra útil lo que escucha y quiere seguir recibiendo consejos prácticos sobre salud para personas mayores, suscríbase al canal y active las notificaciones. Aquí compartimos recomendaciones seguras y basadas en experiencia clínica que acompañan la atención profesional. Recuerdo con nitidez la mañana en que el señor Miguel describió que, tras inclinarse para coger una taza, sintió una oleada que le subió a la cara, notó un pulso marcado en el cuello y por un instante se mareó. No perdió el conocimiento, pero la ansiedad lo dejó temblando. Lo sentamos, medimos su tensión arterial y entre preguntas y calma comprobamos que no había signos de accidente cerebrovascular en curso. No había pérdida de fuerza, ni dificultad para hablar, ni desviación facial. Aún así, su sistema cardiovascular mostraba una respuesta exagerada que podía precipitar picos de presión. Le expliqué que en el cuello hay sensores, los llamados barorreceptores, en una pequeña zona llamada seno carotídeo, que funcionan como el sistema de frenos del cuerpo. Detectan cambios en la presión y envían una orden al panel de control del cuerpo para moderar la frecuencia cardíaca y relajar los vasos. En muchos adultos mayores, ese sistema se vuelve menos fino con la edad. A veces, un sobresalto, un movimiento brusco o una maniobra pueden provocar que el panel de control reaccione de forma desajustada. Permítame explicar con claridad qué hacen esos sensores. Nosotros, como equipo sanitario, entendemos que los barorreceptores son células ubicadas en la bifurcación de la carótida. Cuando perciben un aumento repentino de presión, activan una vía que pasa por el nervio vago y suele provocar una disminución de la frecuencia cardíaca y una vasodilatación transitoria, es decir, una frenada suave. Es como si en un coche usted tocara levemente el freno para estabilizarse. La técnica que voy a describir busca aprovechar ese reflejo de forma controlada, estimulando con mucha suavidad un punto concreto del cuello para recordar al sistema que frene, reduciendo en muchos casos la sensación de palpitación y los picos tensionales fugaces que son nocivos cuando se repiten con frecuencia. Insisto, puede ayudar a reducir factores de riesgo vascular que, a la larga, contribuyen a procesos que incrementan la probabilidad de deterioro cognitivo, incluido el tipo vascular de demencia, y que también pueden relacionarse con la progresión de otros problemas neurológicos. No hay atajos mágicos contra el Alzheimer. Lo que sí existe es un campo de intervención sobre los riesgos vasculares. Esta técnica no garantiza que vaya a evitar Alzheimer, pero en condiciones seguras puede ser una herramienta breve para calmar un episodio que, de repetirse, podría sumar daño acumulado. Antes de mostrarle el gesto, es importante que usted reconozca las señales que suelen preceder a esos desajustes. Si nota alguno de los siguientes avisos, considere que es momento de parar, sentarse y, si procede, aplicar la técnica con precaución. Sensación de presión o pesadez en un lado del cuello.
palpación marcada o latido que usted percibe con claridad en la zona cervical, oleada de calor súbita en la cara o en la cabeza, mareo breve, aturdimiento o sensación de que el pulso empuja el cuello hacia afuera. En ocasiones, la persona describe un susurro antes del grito, una sensación sutil que anuncia algo mayor. Si además se acompaña de pérdida de fuerza en un brazo o en una pierna, dificultad para hablar o visión doble, deténgase y solicite ayuda médica de inmediato. Esos son signos de alarma que requieren atención urgente. Ahora voy a decirle cómo localizar el punto y cómo ejercer la estimulación de manera segura. Lea con atención y si decide practicarlo, hágalo primero en consulta o acompañado por un familiar que haya escuchado estas indicaciones. En primer lugar, la ubicación. Sitúe su mano sobre el cuello, observe el punto lateral por debajo del ángulo de la mandíbula. Entre la tráquea, al centro, y el músculo grande del cuello, el esternocleidomastoideo, hay un pequeño valle. Ese es el área donde se encuentra el seno carotídeo. En cada uno de esos valles, a ambos lados del cuello, están los sensores. Sin embargo, la técnica que proponemos implica estimular solo un lado en cada intento, nunca ambos a la vez. Preferiblemente, en condiciones estándar, se sugiere usar el lado derecho, salvo indicación médica en contra. La maniobra práctica. Coloque solo 2 dedos, índice y medio, de la mano derecha si usted es diestro. Si es zurdo, use la mano con la que se sienta más cómodo. El contacto debe ser ultra ligero, comparable a limpiar una lágrima en la mejilla. Un toque suave, no un masaje. Coloque los dedos en el valle lateral, justo por debajo del ángulo de la mandíbula, y aplique una presión muy moderada, con un ligero movimiento hacia adentro, ligeramente hacia la tráquea, y una mínima elevación hacia arriba, en dirección a la mandíbula. Mantenga esa presión durante 3 a 5 segundos mientras respira lenta y profundamente, intentando relajar hombros y cuello. Tras esos segundos, retire los dedos con suavidad. No haga una frotación prolongada. Repita la maniobra como máximo una vez más en el mismo episodio, es decir, 1 o 2 toques totales, siempre en un solo lado. Mientras le explicaba esto al señor Miguel, su hija apoyó la mano en su hombro. Le pedí que se sentara erguido, con los pies apoyados, y que practicáramos la localización del punto sin presionar. Le mostré con mi propio dedo cómo encontrar el valle, y él, sorprendido, dijo que la zona se sentía sensible. Esa sensibilidad es frecuente. Con la edad las arterias pueden presentar cambios y la piel pierde parte de su elasticidad. Por eso la técnica requiere más delicadeza en personas mayores. Si el cuello presenta placas, indicios de enfermedad vascular conocida o antecedentes de operación en la zona, la maniobra puede estar contraindicada. Aquí entran las advertencias esenciales. No debe aplicar esta técnica si usted ha sido diagnosticado previamente con estenosis significativa de la arteria carótida, si tiene ateroesclerosis documentada en cuello, antecedentes de accidente cerebrovascular isquémico significativo, síncopes recurrentes sin explicación, arritmias complejas o si está en tratamiento anticoagulante sin el visto bueno de su médico. Tampoco se debe presionar con fuerza ni estimular ambos lados al mismo tiempo. La presión excesiva puede producir efectos adversos como alteraciones del ritmo o cambios bruscos de tensión. Quiero ser claro sobre expectativas. Muchas personas sienten alivio casi inmediato de la palpitación o de la oleada de calor tras una aplicación correcta y suave. En otros, la respuesta es mínima. La eficacia depende de la salud vascular, de la sensibilidad residual de los varorreceptores y de condiciones individuales. No prometo que esto prevenga Alzheimer de forma instantánea, ni que actúe como tratamiento. Lo que sí puede hacer es reducir, en episodios puntuales, las refracciones tensionales y las palpitaciones que contribuyen a un ambiente vascular más estable. El manejo sistemático de la tensión arterial.
El control de la glucosa, la alimentación, el ejercicio y el abandono del tabaco son las intervenciones de mayor impacto a largo plazo para disminuir el riesgo de deterioro cognitivo de origen vascular y, con ello, mitigar factores que también influyen en la salud cerebral general. Hay un conjunto de medidas que recomiendo integrar junto a esta técnica si usted busca protección integral. Medir su presión arterial con regularidad y llevar un registro. Acudir a controles médicos periódicos. Mantener actividad física adaptada a su capacidad. Caminar, ejercicios de equilibrio. Cuidar la alimentación con reducción de sal y grasas saturadas. Y controlar el peso. También es aconsejable revisar y ajustar con su médico los medicamentos que puedan afectar la tensión o el ritmo cardíaco. Si decide practicar la maniobra, hágalo por primera vez en presencia de un profesional o de un cuidador que haya escuchado estas instrucciones. Practicar sin supervisión puede conllevar riesgos si existen enfermedades vasculares no diagnosticadas. En la consulta, después de explicar y demostrar en un muñeco anatómico, le pedí al señor Miguel que buscara el punto con sus propios dedos sin presión. Al principio, su hija sostuvo su mano como si quisiera asegurar que la acción fuera más real. Él respiró profundo, colocó los dos dedos y notó que, al aplicar la presión ligera durante 4 segundos, el latido se volvió menos intenso y la sensación de empuje cedió. Es como si por un instante el motor en el pecho tuviera menos revoluciones, dijo, y su voz recuperó calma. Esa imagen, el motor que disminuye las revoluciones, es útil para entender lo que ocurre. Al estimular el varoreceptor, se activa la vía vagal que, como un mando a distancia, baja la frecuencia cardíaca y facilita la relajación vascular. Pero repito, no es apropiado hacerlo sin conocer su estado vascular. En personas con placa en la carótida, la presión directa podría desprender material o provocar complicaciones. Por eso, subrayamos la consulta previa. Si experimenta mareo leve tras la maniobra, si la sensación de inestabilidad persiste o si aparecen signos como debilidad unilateral, dificultad para hablar, pérdida de visión o desmayo, busque atención urgente. En esos casos, lo correcto es solicitar ayuda rápida. Si está en compañía, pida que llamen a emergencias. Si está solo, siéntese y pida apoyo telefónico. Es preferible errar por exceso de prudencia que minimizar síntomas potencialmente graves. Más allá de la técnica inmediata, es útil convertir este gesto en parte de un hábito supervisado. Por ejemplo, si usted siente con cierta frecuencia palpitaciones asociadas a cambios de postura o a estrés, practique primero la localización del punto en situaciones de calma, con alguien que lo observe. Aprender a reconocer la sensación previa, esa oleada, ese pulso marcado, le da ventaja para actuar pronto y reducir los picos. Complementariamente, trabajar en la respiración lenta y diafragmática, tono firme e inabalable. Complementariamente, trabajar en la respiración lenta y diafragmática ayuda a reducir la reactividad cardiovascular. Le propongo un pequeño ejercicio de entrenamiento. En descanso, 3 veces por semana, localice el valle lateral, pero sin presionar. Luego, haga respiraciones profundas y prolongadas. Inhalar en 4 segundos, exhalar en 6, durante 2 minutos. Si tras varias semanas su sensación de control mejora y su médico lo autoriza, podrá practicar la maniobra suave bajo observación hasta sentir confianza. Nuevamente, toda práctica debe estar aprobada según su historia clínica. Es natural que surjan preguntas. ¿Puedo enseñarlo a mi pareja? Sí, siempre que la persona que va a ayudar conozca las indicaciones y las advertencias. Si tomo anticoagulantes, ¿no debo hacerlo nunca?
no se puede generalizar. En muchos casos, los anticoagulantes no implican prohibición absoluta, pero sí requieren consulta previa. ¿Puedo hacerlo varias veces al día? No es recomendable repetir la maniobra de forma continua. 1 o 2 toques por episodio máximo es el límite prudente. Repeticiones frecuentes pueden indicar un problema subyacente que necesita evaluación. El señor Miguel se fue esa tarde con una sensación de alivio y la promesa de una revisión neurológica y vascular. Su hija me agradeció la claridad y comentó que, en su trabajo, muchas personas mayores creen que solo hay soluciones grandes y costosas para la salud cerebral. Le respondí que las intervenciones más potentes actúan a lo largo del tiempo: control de presión, ejercicio, nutrición y manejo del azúcar. Esta maniobra dirigida al seno carotídeo es una herramienta de respuesta rápida en el ámbito domiciliario, una medida complementaria para reducir picos que, sumados, dañan el cerebro. No es una cura ni una garantía contra el Alzheimer, pero puede ayudar a disminuir factores que aumentan la probabilidad de problemas cognitivos relacionados con la circulación. Antes de terminar, quiero reiterar las advertencias clave de forma clara y concisa. No presione con fuerza. No estimule a ambos lados al mismo tiempo. No realice la maniobra si está en movimiento. Consulte a su médico antes de practicar si tiene antecedentes de enfermedad carotídea, ateroesclerosis, arritmias complejas, síncope inexplicado, accidente cerebrovascular previo o si está en tratamiento anticoagulante. Si aparecen signos de alarma, pérdida de fuerza, habla alterada, vista afectada, desmayo, solicite atención urgente. Limite la repetición a 1 o 2 toques por episodio y si nota cualquier reacción adversa tras intentarlo, deténgase y busque evaluación. Estas precauciones protegen su seguridad. Si esta explicación le ha sido útil, le animo a compartirla con familiares y cuidadores. Suscríbase si desea recibir más contenidos con orientación práctica para personas mayores. Y por favor, antes de incorporar esta técnica a su rutina, consulte con su médico de referencia para confirmar que es segura en su caso particular. La prevención del deterioro cognitivo es un trabajo de equipo y de hábitos sostenidos. Pequeñas acciones bien dirigidas, combinadas con control médico y estilo de vida saludable, tienen el potencial de marcar la diferencia a largo plazo. La clínica del señor Miguel quedó en silencio después de su marcha. La taza que había derramado una gota de té seguía tibia en la mesa. Mientras ordenábamos, pensé en la responsabilidad que tenemos como profesionales al transmitir herramientas prácticas. Deben ser claras, seguras y humildes en sus promesas. Si decide practicar la maniobra, hágalo con cuidado, respire, ponga atención a las señales de su cuerpo y pida consejo profesional si tiene dudas. Cuidar la circulación es cuidar la memoria. Actuar con prudencia y con información es la mejor forma de protegerse. Un mes después, el consultorio recibió de nuevo a Miguel en compañía de su hija. Venía con los informes, ecografía Doppler carotídea, informe vascular, el registro del Holter de 24 horas y el ecocardiograma que el cardiólogo había solicitado. Había cierto nerviosismo en sus manos cuando extendió los papeles. Su hija apretaba su brazo como quien sostiene una cuerda para que no se rompa. Le revisé los resultados con calma. La ecografía mostró ateroesclerosis incipiente en el bulbo carotídeo, con engrosamiento de la íntima media, pero sin estenosis significativa, estimada por debajo del umbral quirúrgico. El ecocardiograma no reveló alteraciones valvulares ni fracaso ventricular. La función sistólica se encontraba dentro de parámetros aceptables para su edad. El Holter, en cambio, registró episodios breves de bradicardia nocturna y un par de pausas que coincidían con sensaciones de mareo descritas por Miguel.
No había registros claros de fibrilación auricular sostenida, pero sí variabilidad del ritmo que justificaba vigilancia. Hablamos sin tecnicismos innecesarios. Expliqué que había factores de riesgo vasculares presentes, hipertensión crónica y un perfil metabólico que requería optimización, y que las alteraciones del ritmo podrían explicar los episodios de sensación súbita y palpitaciones. Le dije además que en este contexto la maniobra dirigida al seno carotídeo debía mantenerse como recurso excepcional y siempre con supervisión hasta que estuviera definitivamente descartada cualquier contraindicación por arritmias complejas o estenosis carotídea. Su hija asintió. En su mirada se alternaban la gratitud y el deseo de entender todo con precisión. El plan consensuado fue multidisciplinar y prudente. Primero, revisión de la pauta antihipertensiva, reducir el riesgo de cambios bruscos de presión que pudieran precipitar síncopes, ajustando dosis y horarios según las horas de actividad. Segundo, control riguroso de lípidos y glucemia mediante dieta dirigida y, si fuera necesario, medicación apropiada. El objetivo era disminuir la progresión de la placa ateromatosa. Tercero, seguimiento cardiológico con nuevo Holter a las 6 semanas y, si los episodios de bradicardia persistían, considerar estudios electrofisiológicos. Cuarto, fisioterapia respiratoria y programas de ejercicio supervisado para mejorar la tolerancia ortostática y la capacidad aeróbica. Sobre la técnica que habíamos practicado en la consulta, acordamos una regla clara. Si el neurólogo o el cardiólogo no veían contraindicación, podría enseñarse a su hija como maniobra de emergencia ligera, exclusivamente para reducir picos sintomáticos cuando aparecieran mareos intensos y con una sola estimulación por episodio. Reforzamos los signos de alarma que obligan a buscar atención urgente: pérdida de fuerza, dificultad para hablar, alteración visual, síncope prolongado, y marcamos límites: no presionar con fuerza, no realizar la maniobra en transporte o en movimiento, y detener todo intento si la reacción era adversa. Antes de despedirnos, pasamos lista de acciones prácticas: toma diaria de presión arterial en la casa y registro en una libreta, revisión de la medicación en la farmacia para evitar interacciones que aumenten el riesgo de caídas, evitar baños muy calientes y levantarse de forma lenta tras permanecer sentado o acostado, incorporar caminatas cortas con ayuda inicial si fuera necesario, y acordar la próxima cita. Le entregué material didáctico con imágenes que ilustraban la técnica correcta y una hoja con los signos de alarma y los contactos de urgencias. Miguel salió con pasos medidos, como quien ha recibido instrucciones para un viaje corto pero importante. Su hija habló de organizar mejor las comidas y de acompañarlo a las caminatas. Celebró que, al menos por ahora, no se planteara una intervención invasiva. En recepción, la encargada les ofreció una lista de talleres para personas mayores que la clínica programaría en las próximas semanas: control de presión, alimentación para el cerebro y sesiones prácticas para cuidadores. Ambos miraron esa hoja con interés. La idea de aprender en grupo les pareció reconfortante. De vuelta en la consulta vacía, me detuve un instante frente a la ventana. La taza de té que quedó esa tarde anterior había sido retirada, pero la sensación de responsabilidad persistía. Cada consejo que damos debe tener la humildad de la prudencia y la soberanía del conocimiento compartido. Pensé en cómo transformar esas pequeñas victorias: ajustar una medicación, enseñar una maniobra segura, convencer a una familia de cambiar hábitos, en un programa real de prevención comunitaria. La medicina que previene es discreta, actúa día a día en hábitos que parecen insignificantes hasta que suman.
Apunté en la agenda preparar una sesión breve para cuidadores sobre reconocimiento de señales de alarma y maniobras de respuesta segura, coordinar con cardiología la pauta de seguimiento de Miguel y revisar el material educativo para que sea más accesible. Cerré la carpeta con los informes y apagué la luz del consultorio. Afuera, el pasillo del centro resonó con pasos y voces. En algún lugar, una radio anunciaba la llegada de la tarde. Había trabajo por hacer, pero también un mapa claro. Vigilancia, prevención y acompañamiento. Así, paso a paso, se protege la circulación y con ella la memoria y la vida cotidiana de quienes confían en nosotros.